El sentido de la vida en gran medida depende de aquello que cada individuo hace con lo que les da. Eso dijo Bert Hellinger. Hoy vamos a hablar de un tema viajero supremamente poderoso. Un tema que nos va a abrir posibilidades. Un tema que hoy, cada día con más frecuencia, digamos que se está volviendo moda, pero en realidad más que una moda es una necesidad sentida que tenemos todos para poder avanzar y evolucionar en nuestra transformación personal. Y es sobre las constelaciones familiares, que ya no son más que la posibilidad de yo identificar como persona cuáles son aquellos patrones que estoy repitiendo de los que traigo de atrás con mi familia, y es importante identificarlos para a partir de ahí empezar a ser felices y fluir mejor en la vida. Así que hoy tenemos una súper invitada, una mujer extraordinaria, Julia Inés González, una madre ejemplar, y ahora les aseguro que ya le puedo decir mi amiga. Hemos vivido momentos muy especiales y a partir de todo eso que hemos vivido nos pareció importante aquí en Sin Límites traérselas a ustedes viajeros, porque este es un viaje más que podemos hacer con ella. Les voy a contar un poco quién es. Julia Inés es una mujer que siempre se ha interesado en acompañar a otros para evolucionar. Desde niña le ha gustado estar en contacto con las personas, conocer su observador, ayudarlas y empezar a ayudar en su transformación. Y a partir de los conocimientos que ha adquirido, ella ha posibilitado a todas las personas llegar a un proceso evolutivo de felicidad, de libertad, porque ha integrado en esas estructuras individuales desde su conocimiento, ha integrado diferentes opciones de terapia con las personas, como son el coaching, como es las constelaciones familiares y como es la hipnosis clínica. Así que bueno, viajeros, le damos la bienvenida a Julia Inés. Muchas gracias por estar con nosotros y sabemos que el contexto en el que los vamos a poner va a ser muy poderoso para ustedes, para que empiecen a inquietarse. Bienvenida, Julia Inés. Muchas gracias, Claudia Mónica. Estoy muy feliz de estar con ustedes. Gracias a Sin Límites, y realmente doy fe que este viaje es el mejor de todos. Viajar al interior de uno mismo. Así es. Esa es la propuesta que siempre hemos querido darle a nuestros viajeros, porque entendemos que buscar afuera no es la solución y toda la solución a lo que necesitemos está en nuestro interior. Entonces este es un tema más que nos va a servir y siempre los ponemos en un contexto desde entrar en conciencia, en coherencia y en acción. Entonces en ese mismo sentido, empecemos con la primera pregunta, y es: ¿qué son las constelaciones familiares y a quién le serviría hacerse un proceso de estos? Claro que sí, Claudia Mónica. Mira, las constelaciones familiares es una terapia de grupo. Se hace para evidenciar dolores profundos que no se han expresado y que llevan a la persona a un sufrimiento extremo, a traumas neuropsicológicos. Estas constelaciones fueron descritas por Bert Hellinger. Bert Hellinger es un teólogo, filósofo y pedagogo. Él desde los años 80 viajó a California, estuvo muy sumergido en la terapia primal de Arthur Janov, y esta terapia va al origen de esos sufrimientos. Él las describe más o menos en el 1990. Bueno, ¿a quién le sirve? Es la otra pregunta. Sí. Bueno, esta terapia le sirve a la persona que la busca, que la recibe, que se llama constelado. Es la persona que ha sentido los síntomas. Es muy importante que esa persona evidencie unos síntomas. Es igual que cuando hay una enfermedad física, hay unos síntomas muy importantes que pueden ser inflamación, calor, rubor. En el dolor o sufrimiento emocional, la persona en un primer paso debe tener algunos síntomas. Entonces es la primera beneficiada. Luego, las personas asistentes. Hay una conexión y hay un movimiento energético que hace que el poder sanador también lo reciban las personas que están participando. Y también les sirve
a los representantes. ¿Quiénes son los representantes? Los representantes son las personas que interpretan o representan los roles de la persona que es constelada. Bueno, y realmente con lo que tú nos acabas de decir, doy fe porque la semana pasada participamos ambas en constelaciones familiares con una persona muy instruida, con mucha experticia en el tema, un mexicano que llegó a la ciudad de Pereira de Dos Quebradas, y realmente lo que tú dices es real. Yo lo viví, no fui constelada, pero sí fui representante, o sea, representé el papel de una de las familiares de la persona constelada y también fui participante del grupo y realmente sanamos todos, ¿cierto? Es un tema en el que uno empieza a identificar patrones que el otro tiene, que yo también tengo, y empieza a hacer el proceso de sanación interna. La movilización de energía, como tú dices, es supremamente poderosa, es una magia que se sale de todo contexto lógico y racional, pero que llega a las fibras y a partir de allí logra mover mucho. Pero para sanar, no es mover para perder, sino para empezar a fluir mejor. Bueno, sigamos porque esto está súper interesante y seguro que ustedes también están allí súper atentos. Queremos saber entonces ahorita, Julia Inés, ¿para qué hacer constelaciones familiares? Bueno, para entender un poco el tema de las constelaciones familiares, me voy a permitir hacer la aclaración de 3 conceptos que nos llevan un poco a ese contexto y a entender un poco la metodología de las constelaciones familiares. Y es, primero, que somos un sistema dentro de sistemas. O sea, todo el universo son sistemas y nuestro cuerpo es un sistema compuesto de sistemas. Entonces, digamos que ahí están las leyes de todos los sistemas. Es importante eso. Segundo, el otro concepto importante es que todo es energía y que todos somos energía. Entonces, digamos que es una ley para constelación familiar. Y tercero, el otro concepto que es importante es que hay una jerarquía, que en todos los seres humanos, inclusive en el amor, lo vamos a ver más adelante, hay una jerarquía que debe ser respetada o tenida en cuenta, que es uno de los puntos claves en las constelaciones familiares, poner orden en la jerarquía que existe. Entonces, digamos que a veces se trasloca. Esos 3 conceptos son claves. ¿Para qué sirven esas constelaciones? Bueno, sirve para evidenciar esos dolores y esos sufrimientos cuando han sido bloqueados, cuando han sido reprimidos, principalmente en la infancia, aunque también puede pasar desde el embarazo. Entonces, ¿por qué se generan esos dolores? Y generalmente vienen del entorno familiar, de la familia, que son los cuidadores y que son los que acompañan a los seres humanos en el proceso de crecimiento y desarrollo. Cuando a una persona se le bloquea o se le niega sus necesidades básicas, hay unas necesidades básicas como son el amor, la independencia, la identidad. A muchas personas se les rechaza por su identidad. Entonces no se deja ser a la persona, no se deja ser al ser humano, y el ser humano empieza a mostrar una personalidad, una forma de ser sustituta para empezar a gustar o a sus familiares o a la sociedad, empieza a reprimir sus necesidades básicas y eso hace una acumulación en el inconsciente que genera unas conductas y unas creencias y mantienen a esa persona en sufrimiento. Digamos que eso es como la razón principal de las constelaciones familiares, evidenciar, y como les dije ahora, desde la terapia primal que Bert Hellinger trabajó y describió, es ir al origen de esos sufrimientos. Y yo me quedo con esta respuesta que tú acabas de darnos y a partir de la experiencia vivida esta semana anterior, me quedo con el tema de la jerarquía, Julia Inés. Es supremamente importante cuando en una constelación familiar a la mamá se le pone el lugar de la mamá. Y si hay un papá que no ha hecho de papá, tiene que ponerse en su lugar ese papá. Y si hay un hijo que lo están poniendo a hacer, por ejemplo, de papá de su hermano menor, así no funciona
el tema de jerárquico, sino que ese es el hijo o el hermano mayor, más no el papá. Entonces, en esa medida es fundamental lograr encuadrar todo el proceso emocional nuestro en esa jerarquía básica para poner como los peoncitos en su lugar. Ni es más allá ni es más acá, sino que donde deben estar. Sí, mira, tú tienes razón. Esa jerarquía familiar es básica. Quiero también completarte que ahí los roles no son solo de personas, no solo de papá, mamá, tío, esposo, sino que los roles también son de algunas emociones. Algún rol puede ser una enfermedad, algún rol puede ser un miedo, algún rol puede ser un temor o un bloqueo que yo tengo y una de las personas asistentes hace una representación de esa enfermedad y esa enfermedad te habla. O un miedo, y ese miedo te habla a través de la energía que fluye por ese representante. Entonces, digamos que la jerarquía no es solo en el contexto familiar, de que primero es la mamá, después los hijos, sino que también le da un orden a los sufrimientos y a los miedos. Que hay unos miedos que son muy importantes, hay unos miedos que son impulsores, y hay otros miedos que son perturbadores y bloquean al ser humano. Entonces, paraliza. Entonces, esas jerarquías tiene que ver con cualquier rol, no solo de personas, sino de temores, de miedos, como lo hemos dicho. Eso sí. Bueno, ahorita que ya pasamos del para qué, es importante entender que todos tengamos comprensión de qué hace en nosotros una constelación familiar. Eso es muy importante para tomar la decisión de constelarse o no, ¿cierto? Porque es un valiente el que decide hacer una constelación familiar. Entonces, ¿qué hace la persona? Lo que inicialmente hacemos es crear un universo como un espacio temporal. Y es un universo que nos pertenece a todos en ese momento, en ese ambiente, todos los que estamos en el sitio de la constelación. Ese universo tiene un espacio y un tiempo, pero nuestra mente es atemporal. Entonces, generamos una energía conectora para que lleguemos a otra dimensión, salgamos un poco de este primer plano y ese universo, ese espacio que tenemos, empecemos a generar y a circular una energía. Ahora dijimos, todos somos energía. La energía avanza en forma de onda. Esas ondas son duplicables. ¿Qué hacemos? Todos nos conectamos energéticamente y empezamos a actuar todos por imitación. Cuando los representantes están en sus roles elegidos por la persona constelada o elegidos por el constelador, esa persona inmediatamente se conecta desde la energía y con unas neuronas que se llaman las neuronas espejo. Entonces estamos replicando miedos, energías, sentimientos, pensamientos y situaciones que hace que la persona que está representando actúe desde otro plano energético. Entonces, en ese sentido, el apoyo y la persona se siente cuidada, protegida y expresa los síntomas que hablamos ahora. Expresa los síntomas y expresa un lenguaje corporal que habla directamente desde el inconsciente. Este lenguaje corporal es la mayor simbología posible en una constelación familiar y el constelador debe leer todo el lenguaje corporal, todo el lenguaje no solo expresado, sino sentido, no verbal, y no verbal, sentido. Entonces empiezan a funcionar la intuición, la conexión, el rapport, y el constelador se conecta en ese espacio, en ese universo, haciendo que todos estén en un mismo universo, toda la sala, todos los participantes estén en la misma energía sanadora y así logramos evidenciar esos dolores. ¿Qué continúa ahí? Poner el orden jerárquico. Ese orden jerárquico hace que la persona acepte, reciba y entregue lo que tiene que entregar, reciba lo que tiene que recibir, aceptar lo que tiene que aceptar. Y ahí trabajamos lo que son
los órdenes del amor, trabajados por Bert Hellinger. Bert Hellinger decía, en las constelaciones debemos trabajar la jerarquía, la inclusión y el dar y el recibir. Que nosotros, los seres humanos, interpretamos el dar y el recibir como el pagar deudas o el recibir un pago. Bueno, realmente este tema está súper interesante, súper atractivo, diría yo, y cuando ya lo vivimos es realmente sanador y muy liberador, diría yo. Y ya para terminar y para que nuestros viajeros se vayan como encantando con el tema y empiecen a buscar un poquito más cómo trabajar, quién nos puede hacer una constelación familiar. Bueno, aquí tenemos una mujer que nos puede ayudar en ese proceso. Ya para finalizar, Julia Inés, cuéntanos de qué se trata realmente. O sea, para la persona en sí, ¿qué es el beneficio final que tiene hacerse una constelación familiar? Bueno, los constelados traen unos síntomas y expresan unos patrones repetidos de sus generaciones pasadas. Pueden ser 3, 4, 5 generaciones atrás y vienen con unos temores adquiridos o heredados de su familia. El gran beneficio y lo que se llevan ellos es identificar dónde se generó esa impronta, dónde generó ese sufrimiento, cómo aceptarlo y expresarlo. ¿Cómo expresarlo? Como decía ahora, es muy importante. El lenguaje no verbal, la sensación, el sentimiento, expresar todo el bloque para que se crean nuevas conexiones neuronales. Con nuevos caminos neuronales, el cerebro acepta que ese patrón empezó a cambiar y a tener un nuevo camino. Como si tuviéramos una nueva vía para llegar al mismo lugar. Eso genera acciones que en las constelaciones se toman en el mismo momento. Ahí está la diferencia entre terapia de grupo y terapia individual. En la terapia individual, la persona se va con unos compromisos que debe cumplir en un tiempo. En la constelación y en la terapia de grupo, los compromisos y las acciones se generan inmediatamente. Entonces, se va con un movimiento de creencias, se va con un movimiento energético y se va con unos cambios inmediatos, perdurables en el tiempo, que deben mantenerlos. Ahí es muy importante también el acompañamiento de su familia, porque el más beneficiado es la persona que asiste, aunque las personas y los roles que el constelado pone en la constelación mueve la energía familiar, mueve la energía de su grupo, pero realmente el que genera todo y el que sintió, el que expresó todos los síntomas, es el que, entre comillas, tiene la responsabilidad de trabajar este tema por todas sus generaciones, porque fue la persona que hizo conciencia de ese patrón. Exacto. Bueno, yo me quedo con esa última palabra que tú acabas de expresar, conciencia. De eso se tratan las constelaciones familiares. Se trata también de identificar esos patrones repetidos que no nos permiten salir de esa bola de nieve que cada vez crece y crece más y que no nos permite avanzar realmente, pero que al hacerlo consciente en nuestra vida nos libera por completo y vamos entregando lo que ya no es nuestro y nos vamos aceptando y quedando con lo que en realidad es nuestro. Bueno, Julia Inés, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes, viajeros, los invitamos a que nos vean cada 8 días, los miércoles 6 de la tarde, @Fey Digital Pereira Oficial por nuestras redes Facebook, YouTube e Instagram.